A continuación, Gente Guate, cultura, leyenda y tradición. Jesús TV presenta Tradiciones, historias, su gente. Cultura, leyendas, Gente Guate, cultura, leyenda y tradición. Estimados amigos, bienvenidos a su programa Gente Guate, su programa favorito de los días martes en el canal Jesús TV. De la mano nos hemos llevado a lo largo de estos programas por lugares icónicos de la ciudad de Guatemala, lugares que tal vez usted no conocía, y hoy no va a ser la excepción. De mano de mi amigo Julio Guzmán, los vamos a llevar a conocer un lugar icónico, un lugar histórico de tanta trascendencia y que tiene también una vista excepcional. Así que sin más preámbulos, los invito para que puedan acompañarnos en este programa especial de Gente Guate. Bienvenidos. Muchas gracias amigos, y como lo mencionamos en el inicio de este programa, hoy vamos a tener pues un recorrido histórico a través de la historia de Guatemala. Es por ello que hoy nos acompaña el capitán primero y licenciado en Historia, Estuardo Valle, en este programa Gente Guate, que nos estará dando un recorrido por este lugar. Pero quiero que sea el licenciado en Historia y capitán primero quien nos diga en dónde nos encontramos. Pero antes que nada, capitán, pues bienvenido al programa Gente Guate. Muchas gracias, muy amables por la invitación y pues bienvenidos. Esta es su casa para todos ustedes. Nos encontramos en un lugar histórico, hablando pues un poquito de historia militar guatemalteca, porque pues en estas instalaciones se encontraba el antiguo fuerte de San José de Buenavista, que es el primer fuerte precisamente construido acá por el capitán general don Rafael Carrera en el año de 1846. También conocido como Museo del Ejército, ¿correcto? Actualmente se encuentra acá el Servicio de Historia Militar, que tiene a su cargo precisamente el Museo del Ejército de Guatemala. Para quienes no han ubicado en qué parte de la ciudad capital se encuentra el Museo del Ejército, ¿dónde nos puede usted ubicar que está? Nosotros nos encontramos en el interior del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Básicamente la gente lo ubica por el Teatro Nacional, ¿verdad? Es ahí donde nos encontramos. Hay una parte histórica, una parte antigua de estas instalaciones, que es donde se encuentra el fuerte. Perfecto. Capitán, me gustaría que iniciemos con este recorrido que yo sé que va a ser muy enriquecedor para toda nuestra audiencia que nos sintoniza martes a martes. Así es que si usted nos hace el favor de darnos toda la información que podamos obtener históricamente hoy en este programa. Bueno, este museo pues resguarda un poquito el desarrollo del Ejército de Guatemala en diferentes épocas, e iniciamos el recorrido precisamente desde la época precolombina. Vamos a pasar por la época independiente, la época de la República de Guatemala, que es prácticamente la época de este fuerte en donde nos encontramos ahorita, que es lo único que queda, precisamente el fuerte, que se le denomina el torreón principal. Y por supuesto vamos a ver todo el desarrollo de nuestros símbolos patrios, todo el desarrollo del armamento que ha tenido a lo largo el Ejército de Guatemala. Vamos a encontrar armamento de artillería, de infantería, caballería y una serie de fusiles que son de distintas épocas, desde la época colonial hasta la época independiente y liberal, sobre todo ese movimiento liberal que a partir de 1871 pues va a servir para la profesionalización del ejército con la creación precisamente de la Escuela Politécnica. Perfecto, capitán. Entonces, sin más que agregar, iniciamos con este recorrido. Cuando vienen a visitarnos acá al Museo del Ejército de Guatemala van a encontrar una infinidad de piezas muy interesantes como parte de la historia militar y de la historia de Guatemala. Una de ellas es la bandera que tenemos acá al centro, que es la bandera que traían los liberales en 1871, con los generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, y que precisamente de ahí se deriva nuestra bandera actual. Muy interesante porque esta bandera pues es de forma vertical, no horizontal como teníamos las primeras banderas
en el periodo de la firma de independencia, el 15 de septiembre de 1871. Y esta bandera pues tiene una historia, atrás una familia que la va a donar, la familia Aguilar Quirós. Pues el hijo de ellos portaba esta bandera, un joven de 15 años, que posteriormente pues va a ingresar a la recién creada Escuela Politécnica y va a llegar al grado de general de división, que es el grado militar máximo dentro del Ejército de Guatemala. También va a ser el primer director de la Escuela Politécnica de origen guatemalteco. Acá vamos a poder encontrar también cómo ha sido el desarrollo precisamente de los pabellones nacionales desde la firma de independencia el 15 de septiembre de 1821. Sin embargo, hay que recordarle a todos nuestros amigos televidentes que la independencia absoluta se da el 1 de julio de 1823 y es precisamente a partir de acá, de 1823, que se va a crear la primera bandera a nivel Federación Centroamericana y también su escudo. Por supuesto que va a llevar varios cambios y sobre todo en las batallas que se van a llevar a cabo, como la batalla de Lara el 2 de febrero de 1851, en donde precisamente el capitán general Rafael Carrera va a tomar el poder como tal, y esta es una de las batallas más importantes para el ejército de Guatemala porque es la primera en donde se defiende la soberanía nacional territorialmente hablando, una guerra entre Guatemala contra El Salvador y contra Honduras, en donde se van a poner de manifiesto pues una serie de tácticas militares que el general Carrera pues va a proponer, porque contábamos con un ejército mucho más pequeño que El Salvador y Honduras conjuntamente. Sin embargo, logramos engañar al enemigo creyendo que teníamos más elementos militares. Se atrajo al enemigo hacia un territorio que ellos no conocían, pero el general Carrera sí, y pone estratégicamente dentro de una pequeña montaña pues las armas de artillería, la caballería y la infantería, que van a ser las armas que se van a utilizar. Entonces vamos a ver el desarrollo precisamente de las banderas, y en el periodo clásico, ese periodo de conservadurismo que se le llama, que va a tardar 30 años, de 1840 a 1871, vamos a poder apreciar que en algún momento nuestra bandera va a tener los colores rojo y amarillo. ¿Por qué es esto? Bueno, el general Carrera va a ser el último jefe de Estado de Guatemala antes de convertirse o de fundar la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847, y también va a ser obviamente el primer presidente de la República de Guatemala. Un dato muy interesante, él va a aportar mucho a lo que prácticamente hoy es el Ejército de Guatemala, va a cimentar las bases porque también va a crear el primer reglamento militar, que es la Ordenanza General del Ejército de 1850, que más adelantito la vamos a ver porque por ahí la tenemos expuesta precisamente acá dentro del museo. Pero bueno, los símbolos son bien interesantes, ¿verdad? Al hablar del conservadurismo, pues indicamos esa alianza entre el ejército y el poder que también la Iglesia Católica tenía para ese entonces. Entonces, ¿qué significan los colores? El azul y blanco, pues obviamente sabemos que es Guatemala. El rojo y el amarillo, pues España, la descendencia, el proceso de conquista, y el amarillo y el blanco, el Estado Vaticano. En esa época la Iglesia tenía pues poder, voz y voto en decisiones políticas, sociales y económicas, y finalmente en 1871 con esa reforma liberal pues vamos a ver cómo los liberales van a establecer los símbolos patrios y la primera bandera que ellos traían, también el escudo y los símbolos que hoy en la actualidad todavía contamos con ellos. Hay una palabra bien interesante que se mueve en el ambiente ahora en la actualidad, ¿verdad? Que es la famosa palabra de chafa o chafarotes, que es como nos denominan a nosotros, pero esto tiene un significado y parte de la historia precisamente de las armas que utilizamos nosotros, sobre todo durante el siglo XIX. Acá tenemos expuesta dos armas que se les llama, es como un machete, que se les denomina chafarote. Son armas de 1850 aproximadamente y eran utilizadas precisamente por los oficiales de este fuerte. Cuando ellos salían de descanso e iban a la ciudad, que ahora es prácticamente lo que conocemos como el centro histórico, la gente decía, no decía ahí viene el militar, sino viene el chafa o ahí viene el chafarote. Entonces de ahí viene pues ese tipo de apodo que nos dicen a nosotros como tal, ¿no? Pero se deriva precisamente de este tipo de armas que hoy tenemos acá y que pues es parte también de los elementos expuestos dentro de las instalaciones del Museo del Ejército. Sí, es que precisamente en la actualidad la palabra chafa se refiere como a algo de mala calidad. Entonces yo creo que también a toda nuestra audiencia por ahí les surge
el por qué chafa, o sea, ¿por qué el arma se llama chafa? ¿Porque es más corta o por qué? Es más corta que una espada y que un sable, que es diferente. La espada es recta y el sable tiene una curva que lo utilizaban precisamente los oficiales de caballería, porque a la hora de cabalgar, si usaban una espada, la punta de la espada podía lastimar las ancas del caballo, mientras que el sable pues tiene la forma de la panza del caballo, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, y esta es distinta a la espada y al sable también, es un arma mucho más corta. Sí, pues es el nombre en sí del arma, o sea, chafa. Exactamente, chafarote. El nombre oficial es chafarote. Sí, pues, y como en el tiempo la palabra se ha descompuesto, por así decirlo. Descompuesto y sirve precisamente, ¿verdad?, de una forma despectiva para ver cosas que no son originales y que de una u otra manera también así nos indican a nosotros. Pues muy interesante, ahí como ustedes pueden ver en pantalla, pues estas son las famosas chafarotes. Exacto. Y pues ahí para que ustedes lo aprecien, amigos que están desde casa. Dentro de las banderas que exponemos nosotros acá, hay varias que tienen datos muy interesantes y que hay que ser muy observadores como para poder ver ciertos detalles. Una de estas es la que tenemos acá, que es de artillería, perteneció en algún momento dado a lo que hoy conocemos como Séptima Brigada de Artillería en Salamá, Baja de Verapaz, pero que, bueno, en su momento fue pues la Brigada de Artillería. Esta bandera es bien interesante porque, aparte del bordado en plata que va a tener, si podemos ser observadores, vamos a ver que la cabeza del quetzal está viendo para atrás, no para adelante como normalmente lo conocemos. Y otro elemento interesante de ver es que vamos a ver acá que no tiene laureles, sino son frutos de café. Y esos frutos rojos que ven ustedes ahí es precisamente el café. ¿Por qué? Porque los liberales en 1871 van a introducir el café como producto que hoy pues es un producto tradicional hasta la fecha, y eso pues va a permitir tener y contar para aquella época con un producto para poder exportar hacia el extranjero y hacer pues ya todos esos negocios internacionales que iniciaban en ese periodo, que para nosotros era pues el inicio de la revolución industrial. Las máquinas de vapor, se van a abrir vías de comunicación, o sea, va a ser una modernidad completa durante ese periodo, y por eso se llama el periodo de la reforma liberal, porque van a haber reformas y cambios a la modernidad de Guatemala. Acá pues vamos a poder apreciar una serie de fotografías de cómo era la vida del fuerte, pero dentro de esas fotografías hay una en especial, es esta, ¿verdad? El fuerte fue destruido el 20 de octubre de 1944. Las abuelitas decían que pues por toda la Sexta Avenida o Calle Real se podía ver aquellas grandes llamaradas de humo. Aquí tenemos una fotografía que nos demuestra eso, pero si nos vamos a esta fotografía vamos a poder apreciar que es una biblioteca en aquella época del fuerte, y dentro de esa foto vamos a poder apreciar este dato curioso. Miren, ahí se puede ver la fecha de 1944, que es el año en el que se destruye este fuerte. Sin embargo, si analizamos bien la foto, pues vamos a ver que solo es la parte de atrás de la silla, es un trasfondo que curiosamente con el juego de luces se va a reflejar esa fecha. Le denominamos pues que es una foto premonitoria, ¿no? Ya sea que haya sido tomada el mismo año de su destrucción o años anteriores, pero que de una u otra manera aparece ahí el año de la destrucción de este fuerte. Y es que continuando con el recorrido tan interesante que tenemos hoy en Gente Guate, nos encontramos en una sala pues muy bonita, muy interesante, pero me gustaría que usted nos diga en dónde estamos, en qué parte del museo estamos. Bueno, en esta parte estamos en la sala dedicada a la Escuela Politécnica. Recientemente, el año pasado, se cumplieron 150 años de fundación, un 1 de septiembre de 1873, y por supuesto, dentro de la historia de la Escuela Politécnica ha estado en 3 sedes y se divide su historia en 4 épocas. La primera época, que es su fundación de 1873 a 1908, y sus instalaciones van a estar en un lugar muy conocido por todos, sobre todo en el centro histórico, y vamos a ubicarlos ahí en la Tercera Calle y Tercera Avenida, ¿no? Okay. Lo que era precisamente, y hoy, Templo de la Recolección, el antiguo convento, va a servir como primera sede de la Escuela Politécnica. Posteriormente, por el presidente de turno, el licenciado Estrada Cabrera, que va a sufrir un atentado, el atentado de los cadetes, pues va a destruir todo lo que era las instalaciones, va inclusive a cerrarla por 4 años,
pero las mismas presiones de los ya primeros egresados de la Escuela Politécnica le indican de que debe continuarse con esa preparación profesional para los futuros oficiales del Ejército de Guatemala, y entonces inicia esa segunda época en 1912 con la creación de la Academia Militar de Guatemala. Su ubicación, el antiguo fuerte de caballería donde hoy se encuentra el Ministerio de la Defensa Nacional, Avenida Reforma. Ahí va a funcionar de 1912 a 1920, conocida como la segunda época dentro de la historia militar. Inclusive van a cambiar los uniformes, no va a ser el uniforme tradicional que conocemos en la actualidad, sino va a ser un uniforme todo de azul marino con cuello y con puños con los colores de la bandera de Guatemala. Posteriormente, el licenciado Estrada Cabrera, después de 22 años en el poder, es derrocado en 1920 y se retoma el nombre de Escuela Politécnica, los uniformes anteriores también, y van a continuar siempre dentro de esa misma instalación hasta 1977, en donde ya no eran adecuadas las instalaciones, ya la ciudad había crecido demasiado y se hace necesario el traslado hacia las actuales instalaciones en San Juan Zacatepeques a partir de 1976-77 e inician pues ya todas las actividades. Entonces son las 4 épocas que van a marcar la historia de la Escuela Politécnica. Y qué interesante esto que nos acaba de compartir, porque para acá dentro de nuestra audiencia estoy seguro que hay muchos cucuruchos que piensan que la Reco siempre ha sido la Reco, pero ahí hay más historia. Hay más historia, por eso es que van a encontrar precisamente dentro de los jardines, en la parte frontal del templo, pues una figura geométrica con el escudo precisamente de la Escuela Politécnica, y que este 1 de septiembre se va a llevar a cabo pues las honras fúnebres precisamente en esas antiguas instalaciones, en el Ministerio de la Defensa, que también fueron antiguas instalaciones de la Escuela Politécnica, y por ende pues en las actuales instalaciones de la Escuela Politécnica. Qué interesante. Cuando usted se dé una vuelta por la Iglesia de la Recolección, justamente yo había visto ese monumento. Sí, es un monumento. Ese monumento, y pues ahora acá en Gente Guate le estamos contando qué es lo que significa. Estoy seguro que en algún momento, usted que nos observa desde casa, pues ha escuchado el dicho: vos sos de la época de Tatalapo. Pues acá en este recorrido y por supuesto en Gente Guate, les vamos a contar quién era Tatalapo. Así es que si usted nos puede comentar qué es lo que tenemos en esta vitrina que nos habla acerca de quién era Tatalapo. Bueno, a partir de esta vitrina vamos a iniciar el periodo liberal de 1870, en donde se inician pues los primeros procesos para esa modernización del Estado. Y uno de ellos es precisamente el mariscal de campo don Serapio Cruz, mejor conocido como Tatalapo. Y precisamente nuestras abuelitas, bisabuelos, utilizaban aquella famosa frase de en tiempos de Tatalapo, y cuando se referían a él es que estaban ubicando el tiempo entre 1869 y 1870. Él va a ser el primer mártir de la Reforma Liberal, porque va a ser el primer levantamiento en contra de ese gobierno conservador. El capitán general Rafael Carrera ya había fallecido, pero en su lugar estaba el mariscal de campo Vicente Serna, y es a él al que se le va a hacer pues todo ese movimiento de la Reforma Liberal. Este movimiento fracasa, él pues estando descansando en lo que es la población de Paliencia, de donde él era oriundo, junto con sus allegados, pues va a ser emboscado precisamente por las fuerzas gubernamentales. Él es capturado, es muerto y es decapitado. Su cabeza es trasladada en una especie de estaca hacia la plaza central para que sirviera de escarmiento, precisamente para que nadie se pusiera en contra de ese gobierno conservador. Sin embargo, se va a generar ese segundo movimiento ya liderado por los generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, que pues va a tener el éxito conocido ya por todos dentro de la historia militar de Guatemala. Muy interesante, pero me surge la duda también, ¿por qué él no se llama Tatalapo? O sea, él se llama Serapio Cruz. ¿De dónde sale esto? Bueno, en aquella época los indígenas, cuando encontraban a una persona con un alto cargo o tenían respeto hacia sus mayores, les decían Tata. Y obviamente el Apo es el diminutivo de Serapio. Entonces de ahí se deriva el famoso Tatalapo como tal. Y es que ahora nos encontramos en una parte muy interesante y muy llamativa de este lugar, y son los calabozos.
¿Qué nos puede contar acerca de estos calabozos? Bueno, dentro de todo el recorrido, lo más interesante y a lo que la gente más le llama la atención es precisamente pues, los calabozos. Se le denominan calabozos porque son subterráneos. Si estuvieran a nivel de tierra, pues ya son cárceles comunes y corrientes como tal. Acá en el fuerte vamos a encontrar 4 calabozos que servían primero, pues fue la primera penitenciaría que empieza a funcionar a partir de 1846 hasta que en 1881 pues se va a crear la penitenciaría central que conocemos, donde se encuentra el Palacio de Justicia. Y lo único que nos queda de eso es precisamente el puente de la penitenciaría, ¿no? Acá en estos calabozos también va a estar preso durante una temporada el general Miguel García Granados antes de salir al exilio e iniciar pues ese movimiento del 30 de junio de 1871. Tenemos 3 calabozos en los cuales pues ustedes lo pueden apreciar. No existía luz eléctrica en aquel entonces, se utilizaban candelas de cebo, ni siquiera de cera, sino de cebo, y podían albergar alrededor de entre 15 a 18 personas cada uno de ellos. El último calabozo es un calabozo muy especial que le hemos denominado calabozo de castigo, y precisamente cuando lo vayamos a ver ustedes se van a dar cuenta y van a poder apreciar el por qué se le denomina de esa manera. Bueno, pues continuemos, por supuesto, acá en Gente Guate. Y es que ahora nos encontramos en el último calabozo que tiene un dato muy interesante. Bueno, este calabozo nosotros lo hemos denominado como calabozo de castigo. Si ustedes se dieron cuenta anteriormente, los calabozos contaban pues con algunas formaciones de cemento para que se pudieran sentar. Acá no, acá pues era el suelo, y este era utilizado para que los que ya estaban cumpliendo una condena y si cometían alguna falta eran encerrados acá y tenían que salir o podían salir solo 2 horas al día como tal. No existe un registro de cuántas personas pudieron haber estado acá o si alguna, por ejemplo, falleció o no. Sin embargo, pues las condiciones y para aquella época eran muy fuertes como tal. Y si nos puede compartir un poco acerca del dato interesante de acá. Hay varias anécdotas dentro de las visitas que hemos tenido, pues si preguntan, ¿espantan? Bueno, sí, definitivamente es un lugar que tiene mucha historia y de una u otra manera, pues esa revolución del 20 de octubre del 44 va a generar un montón de fallecidos acá en las instalaciones. En una oportunidad, pues venía un grupo de cadetes a visitar como parte de su visita de estudios militares acá al museo, se toma una foto y en esta parte que podemos apreciar acá, como esta mancha blanca, pues aparece un rostro ahí un poquito siniestro como tal, ¿no? Hay otras anécdotas en donde anteriormente hacíamos algunos recorridos nocturnos, que estamos próximos también ahí a tener varias actividades que vamos a dar la invitación precisamente cuando ya esté todo confirmado. Y dentro de esos recorridos, cuando la gente ingresaba acá, dentro de los primeros calabozos sale un señor y me indica que qué bonita la actividad, pero le gustó más cuando le tomaron el tobillo, dice, dentro del calabozo. Obviamente nadie le va a tomar el tobillo, pero no quisimos decirle nada y continuamos con el recorrido como tal, dentro de tantas anécdotas que se pueden encontrar acá. Pues definitivamente, y pues el eco, ¿verdad? Exactamente, es precisamente por el espacio. Este no tiene ventilación como tiene los otros, ¿verdad? Entonces, obviamente el espacio acá es un poquito más fuerte como tal. Definitivamente en aquella época, pues ha de haber sido justamente como se le denomina acá el nombre, un castigo. Un castigo, efectivamente.
Bien amigos, ya casi para ir finalizando este interesante e histórico recorrido, ahora nos encontramos en la parte de la más alta, la parte superior de este museo. ¿Qué nos puede contar acerca de esta parte que veo aquí, que aquí hay cañones, hay armas? Estamos en lo que se conoce como la antigua azotea de artillería y precisamente a eso se debe de que exista una serie de cañones de distintas épocas. Acá, este edificio, que es el torreón principal, funcionaron oficinas administrativas, pero era la forma de controlar precisamente la ciudad. O sea, a nuestras espaldas ustedes pueden apreciar que tenemos pues esa vista general de 360 grados de la ciudad, y este era la protección del lado sur de la ciudad. Nos encontrábamos precisamente en una de las montañas más altas del sur de la ciudad, que ya tenía el nombre de Buenavista y que prácticamente se complementa con la construcción del fuerte. ¿Cuáles eran las dimensiones del fuerte? Pues eran básicamente lo que hoy conocemos como el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, más estas instalaciones, los dos edificios del Centro Comercial de la Zona 4 y lo que es la municipalidad. Como vamos a tener muchas diferencias y muchos combates con El Salvador y Honduras, pues obviamente tenemos carretera Salvador y Honduras de este lado, tenían que pasar a la ciudad como tal, y también por el lado de occidente, que es lo que conocemos hoy con la avenida Bolívar, hacia México. Entonces las entradas principales de la ciudad se van a conocer como guardas. A eso se debe que en el Trébol existía el guarda viejo, que era la entrada precisamente de esa área, y el guarda del Golfo, en donde hoy está el otro fuerte construido en la época de Carrera, que es el fuerte de Matamoros, hoy guardia presidencial. Definitivamente los 30 minutos que tarda el programa Gente Guate no nos alcanzan para hablar de tanta historia tan interesante. Ya para ir finalizando, ¿en qué horarios pueden venir las personas a visitar este museo? Nosotros nos encontramos abiertos a todo público de lunes a domingo, es decir, no cerramos. Estamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el ingreso por visitante nacional son 5 quetzales y visitante extranjero 10 quetzales. Nosotros queremos agradecerle de verdad por habernos abierto las puertas al programa Gente Guate y poder llegar toda esta información hacia nuestra audiencia que nos sintoniza martes a martes. Ya para finalizar, ¿usted nos podría dejar un mensaje final y un saludo para toda nuestra audiencia? Claro que sí, pues primero agradeciéndole a usted la visita, que vengan a conocer pues la historia, es importantísima que la conozcamos todos, aunque sea militar, aunque sea civil, es historia y es parte de un país como tal. Y bueno, el mensaje para todos nuestros amigos televidentes es: lean, busquen historias, sepamos ver las fuentes de información las cuales tenemos que consultar para poder conocer los hechos que formaron la nación y que sigue creciéndose y desarrollándose a lo largo del tiempo. Capitán, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación y darnos este interesante e histórico recorrido acá en el programa Gente Guate. Y a usted también, amable televidente que sintoniza el canal Jesús TV a las 21 horas todos los martes para sintonizar el programa Gente Guate. Muchas gracias también por habernos acompañado hasta este punto del programa. Y si usted quiere volver a ver este programa, recuerde que también lo puede ver en nuestro canal de YouTube. Así es que muchísimas gracias y será en una próxima oportunidad que nos volvamos a encontrar acá en Jesús TV para seguir descubriendo más de Gente Guate.